Bienvenidos nuevamente a Pasaporte a la Nostalgia. Hoy recordando me encanta decir al paraguayo universalmente más leído de todos los tiempos, inclusive superando al propio Augusto Roa Bastos, el señor Robin Hood. Acá con Dania, fuera de cámara, también hablando de todo un poco. Dani, continúa esa parte cuando Robin lee su nombre en la publicación. Busca la dirección de Editorial Columba, como se dice, pero esto es mío, contanos eso, por favor. Sí. Antes que eso, decirte que considerado el paraguayo más leído universalmente por la cantidad de lectores que tuvo en un momento dado, ¿verdad? Sobre todo en la época en que la Editorial Columba tiraba más de 1 millón de ejemplares por semana, ¿verdad? 1 millón por semana. Sí. Algunos dicen 2, otros dicen 1,5, depende con quién hables, ¿verdad? Sí. Y entonces, mucho, claro, para que veas el caudal que había en esa época, eran 4 revistas estrellas, ¿verdad? Que eran D'Artagnan, Intervalo, el Tony, y después apareció Nippur Magnum, ¿verdad? Sí. En Intervalo se publicaban las historias, digamos así, rosas, más que nada, ¿verdad? Mi novia y yo, que tenía un poco de humor, o sea, mucho de humor. Elena había otro, creo. Elena también. Elena sí. Fue un personaje estrella, Robin, que se llevó, creo que se llevó a la televisión incluso. Sí. Jack Caroe. Jack Caroe aparecía en Fantasía, sí. En el Tony aparecía Mark, y así. Dennis Martin. Dennis Martin también. Sí. Pero podemos hablar después de los personajes, ¿verdad? ¿Cómo, no? Que son más, según Robin, como 50 personajes tuvo, ¿verdad? Sí. Bueno, Robin leyó la dirección, anotó la dirección en la cabeza, no sé dónde, y se fue caminando hasta la Editorial Columba. Encontró un edificio moderno, aquello que a él le impresionó mucho, con un recibidor magnífico. Se fue hasta la mesa de entrada y lo primero que le dijo a la chica: yo soy Robin Hood. así le dijo. Habrán pensado que yo me iba a pedir dinero o me iba a pedir algo que comer, decía, por mi aspecto. Dice, él cuenta siempre que él pasó mucha hambre, cada vez que pasó. Dice, yo quería comer, dice. Seguro. Se fue y le recibieron casi como diciéndole qué busca, más o menos. Sí. Dijo, yo soy Robin Hood. ¿Y quién es Robin? Yo soy Robin Hood. Y acá están publicando una historia mía. Yo quiero hablar con el editor, ¿verdad? Sí. Más o menos así, ¿verdad? No sé realmente cuál fue el diálogo exacto. El hecho es que al rato se va la secretaria y vuelve con otra persona y que le mira increíble y le dice, ¿usted es Robin Hood? Sí, yo soy Robin Hood. Ya dije como 7 veces que yo soy Robin Hood. Sí. ¿Y tiene algún papel para demostrar? Y sacó y le mostró. Ah, sí, usted es Robin Hood. Y eso es lo que te estoy diciendo, yo soy Robin Hood. Entonces lo alzaron a él a la oficina del jefe, ¿verdad? Hugo Columba. Y le volvieron a preguntar si él escribió esos 3 guiones. Sí, por supuesto, yo escribí esos 3 guiones. Se publicaron ya, ¿verdad? Sí. De Nippur de Lagash, que la primera historia se llamó Una historia para Lagash, que no se llamó directamente con el nombre del personaje, sino se llamaba Una historia para Lagash. Y le planteó a Robin la posibilidad de trabajar ahí. Pues por supuesto que sí, le dijo, y le preguntó cuánto le iban a pagar. Y cuando le dijo la suma que le iban a pagar, él puso por supuesto una cara de como quien no quiere la cosa, pero él estaba por dentro, estaba saltando en una pata. Y dice, imagínate, dice, yo hacía días que no comía más, estaba sin trabajo. Y fue una cosa muy importante, un cambio radical para él. Claro. A partir de ahí, él se comprometió a escribir guiones para la editorial y por supuesto pidió su plata, su dinero. Le dijeron que tienen que pasar por la oficina de cobros. Él pasó y le hicieron un cheque. Dice, yo ni sabía lo que era un cheque, nunca había cobrado un cheque. Y le pasaron el cheque, él miró, la suma exorbitante para él. Y el hombre que le dio el cheque, el que le estuvo, digamos, dirigiendo un poco dentro de la empresa, que no recuerdo quién fue, ¿verdad? Sí. Le dijo, pero vos sabés que esto tenés que endosar, tenés que... ¿Qué es eso? Y firmar el traje y todo.
y te vaya a cobrar acá al banco, creo que fue el Banco de Londres, Sí. que está en tal lugar. Y se fue. Y se fue caminando y llegó al banco, presentó su cheque. Le preguntaban si iba a llevar todo así, una bolsa, creo que le dieron un sobre. Sí. Agarró su dinero. Sí. Dice, lo primero que hice fue me fui a un restaurante. Dice, y se fue al restaurante que él solía frecuentar Sí. antes, a tomar un café, qué sé Sí. yo. O creo que se fue a un restaurante que era uno de los más renombrados en el momento. Sí. Y entró ahí con aire de millonario, dice, pero con una pinta de mendigo. Me senté y lo primero que hice fue pedir un cigarro. Porque yo veo que fumar un cigarro, todas esas cosas. Pidió lo más caro ahí y no sé si ya contaba con un poco de fantasía esa anécdota o qué, pero dice que al rato ya se le pusieron los mozos ahí en la entrada por si él se corría después con las cuentas. Le trajeron el cigarro, él fumó el habano y después lo que comió le sabía mierda porque fumó el cigarro, dice. Bueno, el hecho es que el tipo agarró y vino la cuenta y sacó su dinero ahí, pagó al contado una montaña de guita, ¿verdad? Y ahí Una sensación diferente, ¿eh? A partir de ahí fue otro el trato, dice. Y cuando me estaba por retirar me dice el mozo, señor, le dice, para la próxima, primero la comida y después el cigarro. Así. Y esa es la parte, digamos, que empezó todo, ¿verdad? Sí, sí, no. Y después el Robin trabajó para esa editorial un año y hizo maletas después, máquina de escribir, papel, lápiz. Sí. Y agarró un barco carguero y viajó, se fue a Europa. Sí, Pablo. Durante 5 años. Sí. Y enviaba religiosamente sus guiones de donde estaba. Y ahí empezaron a hacer más y más personajes de acuerdo a sus vivencias que ya pasando, ¿verdad? O sea, estuvo poco tiempo entonces en Buenos Aires, relativamente poco. No estuvo poco tiempo en Buenos Aires, simplemente que trabajó un año para la editorial antes de decidir, emprender viaje claro, durante 5 años, escribiendo y enviando trabajos permanentemente, ¿verdad? Sí, ya. Digamos que Nippur de Lagash sería su personaje más famoso, podemos decir. Y es el primero, o sea, el nombre vienen de dos ciudades, que son la ciudad de Nippur y la ciudad de Lagash. Los sumerios, sí. Sí, la cultura sumeria. Sí. La civilización sumeria. Y ahí es donde se desarrolla la historia, ¿verdad? De Nippur. Claro. Como dice Roy, cada personaje tiene su propia personalidad, ¿verdad? En el caso su propia identidad, como se dice. Sí. Personalidad y tiene que tener, ¿verdad? Y en el caso de Nippur era un jubilado, dice, que recorría el mundo por todos lados. Sí. Era un jubilado, dice, porque es el viejo guerrero que se va viajando de pueblo en pueblo y va teniendo su vivencia de salteadores del camino y todo eso. Entonces, ya él, que fue un general importante, ¿verdad? Nippur en su momento, ¿verdad? Pero después él se dedicó se convirtió en el errante. En el errante, sí. Sí. No, yo muy poco, te comento, yo muy poco así llegué a leer, ¿verdad? Pero obviamente que hay que conocer como el estilo de Robin, digamos, para entender muchas veces las cosas que él escribe, ¿verdad? Sí, él dice que le preguntan si él se inspira, cómo se inspira. Dice, no, yo no me inspiro. Dice, yo me siento y escribo. Dice, me viene. Le sale como se dice. Así como viene y voy escribiendo. Y normalmente él dice que él no corregía sus guiones. Dice que uno escribía, ni siquiera falta ortografía tenía. Sí. Muy pocas veces dice que hizo algunas correcciones. Y así escribía. Interesante, ¿no? Durante horas. Sí. A veces se sentaba ahí 5 horas estaba escribiendo. Dice, porque para mí eso era un relajo. Dice, uno de los grandes placeres de la vida para mí fue escribir, hacer deportes. Sí. Porque él dice, yo fui 2 o 4 veces, creo que el cinturón negro de karate. Él practicaba karate. Le gustaba eso, ¿verdad? Sí, karate. Está interesante. Karate, era. O sea, como se dice, un talento innato, el de él, ¿verdad? Que le brotaba para escribir, una imaginación también muy creativa, ¿eh? Sí, él fue muy amigo de Umberto Eco en su último tiempo. Sí. Y él le citaba a Umberto Eco porque Umberto Eco decía
que el trabajo, o sea, la escritura es un trabajo. Sí. Solamente que es un trabajo que a ellos les apasiona, ¿verdad? Entonces, como cualquier trabajador, se necesita trabajar durante 5 horas Sí, sí, sí. o más, ¿verdad? Podemos decir que la época más fructífera de él, por decirte, en producción sería de la década de los 60 hasta los 80, por decir así. Fines de los 60. La más fructífera, fines de los 60. No, empezó en los 60, en el Sí. 67, por ahí creo que fue la primera historia en Nippur, ¿verdad? Sí, Y toda la del 80, toda la del 90, hasta los 2000, que ya en adelante fue ya en su época en Europa, ¿verdad? sí, Más sí, que sí, nada, sí. ¿verdad? Pero digamos que en ese periodo, hasta los años 80, es donde crea, digamos, muchos de los clásicos de la historieta Sí, argentina, ¿verdad? Sí, en los 80, por ejemplo, apareció Nippur Magnum. Sí, Creo que su primer número fue en 1980. sí. Y acá en Nippur Magnum aparece, por ejemplo, por primera vez Dennis Martin. Justo, sí, Denis Martin, que tengo acá, Aparece sí. por primera vez, por ejemplo... Mi novia y yo también, sí, creo que aparece. Rocky Keegan. Lo que quieran, sí. Mi novia y yo no. ¿No? No. Nippur Magnum no aparecía. Águila Negra. Sí, Esas fueron historias todas que nacieron con la revista Nippur Magnum. Y Nippur Magnum fue prácticamente una producción que se aventó a partir de la sociedad, entre comillas, que crearon con los 3 dibujantes, los hermanos Villagrán, sí, junto con Robin. Entonces, y le llamaron a ese estudio Nippur 4. ni por 4. Sí, porque los Villagrán eran tipos muy talentosos y trabajaban juntos en un estudio, digamos, que llegaron en un momento a ayudarse entre hermanos y empezaron a trabajar en equipo, ¿verdad? Sí, sí. Enrique, Carlos, Ricardo. El primero de ellos que dibujaba primero a full fue Ricardo Villagrán. Sí, Después se le unió su hermano Enrique, que firmaba como Gómez Sierra, Gómez Sierra. ¿sí? Sí, Que es el segundo apellido de su madre, el apellido de su madre. sí, sí. Y el tercer hermano es Carlos, que firmaba como Bill A. Grant, o sea, Villagrán. Sí, bien, bien. Y Villagrán dibujaba, por ejemplo, Argón el Justiciero. Y dice que Carlos Villagrán era muy talentoso haciendo fondos. Primero empezó a trabajar, su hermano le dice, che, venía a darme una mano acá, hacer unos fondos. Le dibujaba la escenografía, las montañitas acá, le cambiaba un poco naturaleza, así, ¿verdad? Hasta que fue agarrando a veces el personaje y empezaba a dibujar las historias que tenía que dibujar el hermano, pero nadie se da cuenta que dibujó él, por ejemplo. Hasta ese punto ya era muy talentoso. Es muy talentoso Carlos, vive todavía. Sí, sí. Estuvo bien todavía. Creo que Gómez Sierra ya falleció. Sí, Lo único que sí. falleció los hermanos Villagrán. Bueno, nos vamos a decir los hermanos Villagrán porque fue una parte importante Claro. de dibujantes importantes que trabajaron Sí, sí. para Robin. Porque Robin en toda su trayectoria tuvo muchísimos dibujantes. Claro, sí, sí. Y en su mayoría argentinos, ¿verdad? O uruguayos. Sí. Y entonces es imposible abstraerse de la obra de Robin sin mencionar a sus dibujantes. Por supuesto. Porque Parte fundamental e indispensable, Y lógico, obviamente. Sí. o sea, hoy día, por ejemplo, vos le decías al que no conoce, le decís Robin Hood, sí, el que dibuja historietas, le dice, pero él no dibujaba, ¿verdad? Sí, Pero él creaba, claro. Sí, creaba sí. todo, ¿verdad? Y cuando hacía sus guiones, él dibujaba los diálogos Sí. y iba dibujando otra vez, cuadro por cuadro, diciéndole al dibujante en Sí. qué posición debe estar qué actitud tiene que tener tal y Sí, cual, sí. cuál es, cómo es la característica de cada personaje. Pero le daba libertades, por supuesto. Como él dice, eran profesionales los dibujantes, entonces ellos sí es que pensaban que dibujando de una manera iba a estar mejor. Claro. Él dejaba que hagan. En ese sentido, él era muy profesional, ¿verdad? Muy Dani. respetuoso. Estamos llegando al tiempo final Sí, de este programa. Estás notificado de que va a haber una segunda parte de nuestro amigo Robin Hood. sí, Así porque que- hay que hablar de los sí. premios que él ganó, Sí, no. Hay mucho de qué hablar. Sí. Así que, como se dice, de su época europea también. como antes famoso te llegaba el telegrama colacionado. Usted está debidamente notificado. Así que No se puede evadir. no se puede, vale. Bueno, Bueno, mis queridos televidentes, llegamos rapidísimo hoy. El tren llegó muy rápido hoy. Al final de este programa, así como les dije, se viene la segunda parte de la historia de Robin Hood. Así que estén atentos porque va a llegar aquí en Pasaporte a la Nostalgia.
Muchas gracias, nos vemos.